Irán está en todos los titulares. Conflictos, amenazas, alianzas ocultas, ambiciones nucleares. Porque la Biblia no solo relata la creación de Irán, también profetiza su destino final en uno de los pasajes más oscuros y temidos del Apocalipsis. El verdadero papel de Irán en el plan de Dios, desde el principio hasta el fin. Empecemos. Dios anunció, por boca del profeta Isaías, que un rey pagano de Persia, aún no nacido, sería su instrumento para liberar al pueblo de Israel del exilio y ordenar la reconstrucción del templo en Jerusalén. Isaías lo llamó por su nombre, más de 150 años antes de que naciera. Así dice Jehová, a su ungido, a Ciro. Y ambas profecías se cumplieron con una exactitud aterradora. En el siglo VIII a.C., el primer rey de los medos, Deioces, unificó las tribus de Elam y Madai, fundando la primera capital imperial en territorio iraní, Ecbatana. Y su nieto, Ciaxares, daría el siguiente gran paso: reformar el ejército y convertirlo en una maquinaria de guerra para destruir a Nínive, la capital del imperio asirio, uno de los enemigos más brutales de Israel. La profecía comenzaba a cumplirse. Dios estaba levantando a Persia desde dentro, como instrumento de juicio y redención. Pero mientras Persia crecía en poder, Dios ya había revelado su destino en sueños proféticos, y un joven hebreo cautivo en Babilonia fue el primero en verlo, Daniel. Todo comenzó cuando el ejército de Babilonia, liderado por el rey Nabucodonosor, entró en Jerusalén. Las murallas cayeron, el templo fue saqueado y miles fueron llevados como esclavos a tierras extranjeras. Entre ellos estaba Daniel. Era apenas un adolescente cuando fue arrancado de su hogar y llevado como esclavo a la corte de Babilonia, el imperio más poderoso del mundo en ese momento. Pero en medio de esa oscuridad, Dios lo escogió. Mientras estaba rodeado del esplendor corrupto del palacio real, nadie entendía qué significaban estas palabras hasta que llamaron a Daniel y les reveló: Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tu reino será entregado a los medos y a los persas. Y mientras las palabras eran pronunciadas, la profecía ya se cumplía. Los ejércitos de Ciro el Grande, rey de Persia, habían desviado el río Éufrates y entraban en silencio por el cauce seco. Las puertas no estaban cerradas, Dios mismo las había abierto, y esa misma noche, Belsasar fue asesinado y la profecía se cumplió. Babilonia cayó ante Persia. Los judíos, que durante 70 años habían llorado junto a los ríos de Babilonia, vieron cumplirse lo imposible. Un rey extranjero, pagano, decretaba su regreso a Jerusalén. Pero Ciro no solo permitió el regreso, financió la reconstrucción del templo y envió a los líderes del pueblo con respaldo real: Zorobabel, descendiente del linaje de David, y Josué, el sumo sacerdote. Ellos serían los primeros en colocar los cimientos, y por fin, el lugar donde habitaba el nombre de Dios volvería a levantarse. Así, Persia fue la única nación que no destruyó a Israel, sino que lo restauró. Pero Dios le había dado a Daniel otra visión de Persia aún más sobrecogedora. En la primera vio cómo desde las aguas del caos emergían 4 bestias monstruosas. La segunda era un oso gigantesco, alzado de un lado, con 3 costillas entre los dientes, y una voz tronó desde el cielo: «Levántate y devora mucha carne». El oso representaba al imperio que vendría después de Babilonia, Media y Persia, pero estaba levantado de un lado, porque Persia dominaría sobre Media, y las 3 costillas eran sus conquistas más temidas: Lidia, Babilonia y Egipto, una tras otra, engullidas por su expansión imparable. Y esta visión se cumplió con una precisión estremecedora, porque tras conquistar reino lidio en Asia Menor y Babilonia, Persia no se detuvo y fue a por Egipto. Ya bajo el reinado de Cambises II, hijo de Ciro, los ejércitos persas cruzaron el desierto del Sinaí y derrotaron al faraón Samético III en la batalla de Pelusio. Egipto, el antiguo opresor de Israel, cayó ante el imperio persa y así, la tercera costilla fue arrancada. Pero las visiones no habían terminado. Años después, mientras se encontraba a orillas del río Ulai, Daniel fue arrebatado por otra visión, una aún más específica, más clara y más aterradora. Ante sus ojos apareció un carnero que tenía 2 cuernos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto creció después.
El carnero embestía hacia el occidente, hacia el norte y hacia el sur, y nadie podía detenerlo. Entonces una voz explicó el significado. El carnero que viste con 2 cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. Otra vez, Persia aparece como protagonista del plan divino, pero esta vez no como aliada, sino como imperio que conquista sin oposición, que arremete como bestia desatada. Y el detalle es escalofriante. Un cuerno más alto. Una alusión exacta a la supremacía persa sobre los medos. 2 pueblos, un imperio, pero un solo trono dominante. La visión continuaba y de pronto del occidente apareció un macho cabrío, veloz como el viento, con un solo cuerno entre los ojos. En un instante, embistió al carnero, derribándolo y pisoteándolo. Era la profecía del siguiente imperio. Grecia, encabezada por Alejandro Magno, derrotaría a Persia con una velocidad sobrenatural. En ese momento, Daniel no sabía quién era ese macho cabrío. Sin embargo, vio que Persia, el imperio más vasto y glorioso que había visto el mundo, caería en el futuro. Pero ese final aún no había llegado, porque en sus días de esplendor, Persia no solo era invencible, era el centro del mundo. Su dominio se extendía desde la India hasta Etiopía, y en los días del rey Ahasuero, el trono del imperio más grande de la tierra se estableció en la majestuosa ciudad de Susa, en el corazón de Elam, lo que hoy conocemos como el suroeste de Irán. Y fue en Susa donde ocurrió uno de los milagros más inesperados de toda la historia bíblica, porque el gran imperio sería conquistado por una sola mujer. El rey Ahasuero celebró un banquete majestuoso que duró 6 meses y luego invitó a todos los habitantes de Susa a una fiesta final de 7 días. En momento de orgullo y desenfreno, pidió que trajeran a su esposa, la reina Vasti, para exhibir su belleza. Pero Vasti se negó. Humillado ante todo el imperio, el rey la desterró, y sus consejeros propusieron una solución radical: buscar entre las jóvenes vírgenes del reino a una nueva reina. Las más bellas serían llevadas al palacio para ser preparadas durante 1 año y luego presentadas ante el rey. Una de esas jóvenes era Hadasá, pero nadie la conocía por ese nombre. Era huérfana y había nacido entre los judíos deportados. Su primo, Mardoqueo, la había criado en secreto, y en el palacio recibió otro nombre, Ester. Ester fue elegida por el rey, y sin saber que era judía, Ahasuero la coronó reina de Persia. Mientras tanto, en las sombras del palacio, se levantó un enemigo mortal, Amán, descendiente de los amalecitas, el antiguo enemigo de Israel. Amán fue ascendido a la más alta posición después del rey, y cuando todos debían inclinarse ante él, Mardoqueo, primo de Ester, se negó. Arrogante y vengativo, Amán no quiso solo vengarse de un Mardoqueo, sino exterminar a todo su pueblo. Y lo que pudo haber sido una venganza personal se convirtió en genocidio. Amán convenció al rey de que había un pueblo extraño esparcido por el reino, con leyes diferentes, que no obedecía a los decretos del imperio y propuso exterminarlos. Convenció al rey con mentiras y selló con su anillo un decreto de muerte. En menos de 1 año, todo judío en Persia debía morir. Hombres, mujeres y niños. El caos se extendió entre los judíos, y Mardoqueo envió un mensaje urgente a Ester para alertarla. Cuando Ester se enteró del decreto, no supo cómo actuar. Para salvar a los suyos, debía entrar al rey sin ser llamada, pero era un riesgo mortal porque cualquiera que entrara en la sala del rey sin invitación podía ser ejecutado al instante, salvo que el rey extienda su cetro en señal de clemencia. Finalmente Ester decidió arriesgar su vida y se presentó sin ser llamada ante el rey. Pero Dios le dio gracia ante sus ojos. El cetro fue extendido, pero Ester no se apresuró. Sabía que había que esperar el momento exacto. Invitó al rey y a Amán a un banquete, y luego a otro. Y fue allí, en la segunda cena, cuando soltó la verdad como una espada. Si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos, me habría callado. Pero se ha decretado nuestro exterminio, yo y mi pueblo.